¿Qué les parece si cambiamos el tema y nos acompaña el doctor Alfonso Laverne? Porque en el día de hoy vamos a estar hablando de los síntomas y también del estilo de alimentación que uno debe tener cuando entra en la menopausia. Lo digo con tristeza. Porque Erika bajó la entonación, dice ella le bajó 10. La menopausia. No. Vamos a hablar hoy de la menopausia. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está usted? No, yo pienso que la menopausia no es que hay que tenerle pánico, hay que saber Llevarla, hay que saber identificarla y manejarla. Ok. Vamos a hablar, por ejemplo, ¿qué es la menopausia? Bueno, la menopausia es básicamente la última regla que se presenta en una mujer. Esto es básicamente la definición exacta. Nosotros nos referimos a la menopausia, o se habla de la menopausia como un periodo, pero realmente se llama climaterio premenopáusico y climaterio posmenopáusica, que es el periodo y que a veces presenta síntomas, a veces no. Entonces, eso es importante. Y el climaterio es fácilmente manejable de acuerdo a cada paciente. En estos días estaba con una amiga mía que tiene aproximadamente como 45 o 46 años. Y ella dice que yo tengo como calor. Ay, ya, yo creo que me está dando la menopausia, porque esa es como una de las características o los síntomas que experimentan las mujeres de repente cuando están entrando a la etapa de climaterio. Yo diría que es tal vez el más reconocido, el que más la gente piensa, ¿no? Pero yo la alivié porque en verdad hacía calor y que no titi. No es el climaterio. Hay una cosa, que hace calor. Es el calor, o sea, los calores o hot flashes o ruboración, sudoración. Que se acompaña con sudor nocturno y ese tipo de cosas, es un porcentaje alto de mujeres que presentan estos síntomas durante esta etapa, pero no todas. También hay cambios de estado de ánimo, mujeres que entran en fase depresiva, otras se ponen un poquito irritables, agresivas, otras que tú dices... No hay en el climaterio que algo que estás muy alegre o más alegre de lo normal, eso no pasa. No necesariamente. te deprime. No, normalmente inclusive hay una mujer, uno le dice... Hoy está el sol radiante y se pone a llorar. ¿Pero qué pasó? No sé, está melancólica. No sé. Entonces son síntomas propios que se dan en toda esta etapa. Hay mujeres que lo presentan muy temprano, que pueden empezar desde los 40 años. Wow. O a veces no se presentan nada. A veces no se presenta nada. ¿Qué tan malo es pasar por este periodo que llamamos menopausia? Porque yo creo que lo tenemos satanizado en la sociedad. Así es. Ay, ella está menopáusica y lo decimos de manera No, y la manera despectiva, como tú dices, porque no es lo mismo decirle una señora climatérica que una vieja menopáusica. Entonces, es despectivo cómo se utiliza. Entonces, si me trató mal una señora, o está con la regla o está menopáusica. Es como, sí. Pero doctor, eso es una manera despectiva de la gente. Que una mujer pase por este cambio. Pero todas van a pasar por eso, Mira, Yuka. Sí, pero algunas pues, se salvan y no tienen los síntomas, pero todas en un momento dado tienen un poquito. Pero nosotros podemos manejarlo, pues ya hemos hablado anteriormente con la terapia de reemplazo hormonal, algunas hormonas naturales. Pero la parte de alimentación es muy importante. ¿Por qué la alimentación es muy importante? Porque el metabolismo empieza a cambiar. Entonces nosotros tenemos que saber que una mujer en esta etapa tiende a aumentar de peso por un lado. A retener líquido y estas cosas. Muchas pacientes me han dicho, yo no quiero usar hormonas porque me voy a engordar. Claro, no son las hormonas las que van a engordar, es el mismo cambio del metabolismo. Que las hormonas no engordan, la que engorda es ella. Exacto, la hormona sigue siendo del mismo tamaño. Pero eso es importante porque nosotros le tenemos que recomendar a la mujer que empiece a tener algún tipo de alimentación diferente. ¿Cómo qué? Primero, tenemos que bajar el consumo de azúcares. El azúcar es algo que es dañino al organismo y normalmente nosotros consumimos a veces dosis altas. Yo veo gente que a veces toma una taza de café con 3 y 4 cucharaditas de azúcar. O sea, eso es fatal porque el azúcar, inclusive, es que le uso azúcar morena. No importa, es azúcar. Es azúcar, claro. Por ahí también tenemos que disminuir el consumo de carbohidratos, que son azúcares, o sea, cuando se transforman en ahí se transforma en azúcar. Correcto. Porque el carbohidrato se va a transformar en azúcar para que sea utilizada en la energía. Cada vez que parpadeamos, que pensamos, que hablamos, estamos quemando energía. Y si nosotros utilizamos ese azúcar que se consumió, ya sea directo o a través de un carbohidrato, pues básicamente se consume una parte, pero si se consume en exceso, ese resto que no se quemó se transforma en grasa. Se acumula. Entonces ahí es donde viene pues la acumulación de grasa en los glúteos, en las cartucheras, en el abdomen. En las piernas y todas estas cosas. En todos lados, pues donde es esa grasa indeseable. Entonces, todo eso viene acompañado de cambios de metabolismo. El estrés, por ejemplo, el estrés, que la mujer en algunas etapas aumenta su estrés. El climaterio genera estrés. Genera estrés muchas veces. Y por muchas razones, pero el estrés también aumenta
el cortisol es una hormona que tiene que ver con la parte anímica y con Y el cortisol también hace que uno engorde. Exacto, o sea, no necesariamente, pero sí te enlentece el metabolismo. Entonces son cosas importantes que yo recomiendo generalmente utilizar, aumentar el consumo por lo menos más del 50% que los alimentos sean crudos, ya sean vegetales o frutas. Hay que comer proteínas, eso de que no, las proteínas son malas, la carne es mala, no, las proteínas son importantes. Pues consume menos carne roja si quieres, pero consume pollo y pescado. Y sí es importante la proteína. Y tampoco es que no vamos a consumir carbohidratos, porque... El tema del ejercicio, por ejemplo, yo también tengo amigas, o sea, hay una parte y otra parte. Yo tengo amigas que tienen unos metabolismos increíbles, que comen como una obrera. Comen abundantemente y tienen un cuerpo, ¿sabes? Súper, como quien dice... Envidiable porque no engordan, no se sienten mal, no sé qué. Y puede que ya estén en ese proceso y dicen, a mí no me ha pasado nada. Claro. Pero es como quien dice lo menor. Claro, pero también hay que preguntarle qué tanto ejercicio hace, porque muchas veces la mujer se dedica y pasa 2 o 3 horas de ejercicio al día y eso está quemando calorías. La mujer que antes que entre al periodo de climaterio, o sea, que está en una edad de 40, o sea, antes, 35, 40, 45 años, que empieza a cambiar su estilo de vida, su alimentación, su actividad física, puede que retrase un poco o no sea tan drástico el cambio a climaterio, doctor. No necesariamente, porque eso tiene que ver con un proceso también genético de si la regla se va o se va bien antes o después, eso no tiene nada que ver. Hay quienes dicen que tiene relación que si te desarrollaste temprano. No, eso no está comprobado. ¿Ah, de verdad? Pero sí hay cambios a nivel del ovario. El ovario deja de producir estrógeno, que es la hormona femenina, y otras hormonas, y entonces empiezan a aparecer los síntomas. Entonces, la alimentación lo que va a ayudar es a llevar este periodo de una manera mejor con la ayuda de una alimentación sana y más el uso usualmente de terapia de reemplazo hormonal que yo recomiendo generalmente. ¿Hay alimentos en etapas de la vida como por ejemplo? Cuando empiezan los síntomas y cuando empiezan a darse algunos cambios. No hay que esperar que venga la menopausia completa, o sea que ya deje de menstruar para empezar, porque nosotros queremos dar protección. Cada tiempo, por ejemplo, si estamos hablando de terapia de reemplazo de hormonas, que son importantes en esta etapa, nosotros estamos dando una prevención. Por un año de hormonas que se dio, estoy dando como 5 años de prevención. Prevención en el desarrollo de problemas cardiovasculares, en la pérdida de hueso, que la mujer tiende a perder. Todos tenemos, después de los 35 años empezamos a perder hueso, pero la mujer acelera esa pérdida durante su periodo de climaterio y menopausia. Entonces hay que tener eso en cuenta. La mujer debe hacer ejercicio para prevenir esto, una de las cosas más importantes. Comer muchos vegetales, no tanto los lácteos. La gente dice, tengo que tomar leche. Si yo te comparo un vaso de leche con un vaso de vegetales puros, de jugo de vegetales puros, el jugo de vegetales puros va a tener más calcio que la leche. Más calcio, claro. Inclusive entiendo que la selga, por ejemplo, tiene muchísima... Sí, algunos vegetales más que otros, pero sí es importante. Y esa es otra parte de la alimentación que se recomienda. Es decirle, ok, tómate todos los días un buen vaso de vegetales mezclados al gusto de cada persona, y eso es saludable. Y eso para toda la vida, ojo, no solo para la menopausia, porque nosotros nos preocupamos por ciertas etapas de la vida. Me alimento en el embarazo, me alimento en la menopausia, me alimento cuando me enfermo, pero el resto de la vida hago lo que me da la gana. No, y la alimentación es importante en todo sentido porque te va a ayudar a sentir mejor. Sí, la persona que sube de peso usualmente tiende a tener un poquito más de pérdida de energía, se siente más pesada. La persona que está delgada pues se siente mucho más. Doctor, para cerrar me gustaría preguntarle, en base a su experiencia, a veces, por ejemplo, las mujeres cuando pasamos por la etapa del embarazo, empezamos a rechazar ciertos alimentos. ¿En la menopausia puede que pase? No necesariamente, porque no hay ese tipo de síntomas. Se puede pasar en algunas personas que están tan apáticas y tan desanimadas que no pierden hasta el apetito. El apetito, claro. Eso puede y pierde el apetito sexual la mujer también, en el climaterio. Esa parte es importante. Hay 2 razones. Una, pues los cambios hormonales. Y 2, la resequedad vaginal que conlleva la menopausia, el periodo de climaterio, que hace que la relación sexual se vuelva incómoda y dolorosa. Entonces la mujer automáticamente hace el switch y dice, no, eso no me interesa. Claro. Pierde el deseo sexual. ¿Y puede salir del climaterio también? O sea, cuando entra y nunca sale y se pierde, o entra y ya a los 60 ya sale. Los síntomas pueden pasar en poco tiempo, puede no haber, puede hacer en periodo
de 1 año, 2 años, 5 años, pero hay mujeres que siguen tienen que seguir utilizando una terapia de reemplazo porque suspenden y de nuevo vuelven y caen en el cuadro. Afortunadamente son pocas, pero yo tengo pacientes que le digo, vamos a quitarte las hormonas a ver qué tal. Ya no ha pasado ni un mes y ya me están llamando. Dame mi hormona de vuelta. Histérica. Doctor, yo he escuchado mujeres que dicen, ya pasé por la menopausia. ¿Cuánto tiempo, si se puede definir en tiempo, puede durar este proceso que llamamos menopausia? Bueno, como te dije, básicamente el cambio es la pérdida del sangrado menstrual. Y los síntomas pueden ser desde muy temprano hasta muy tarde. O sea, normalmente el periodo en el cual se presenta la menopausia en nuestro país, por estudios que se han hecho, está entre los 45 y 52 años. Eso es lo que se considera normal. Pero si una mujer deja de menstruar a los 43, yo no voy a decir que es una menopausia precoz, es un poquito temprana. Antes de los 40 sí es una menopausia precoz. Y esas pacientes sí requieren un tratamiento porque si no, imagínate, a los 35 dejó de menstruar, el efecto a largo plazo va a ser terrible para sus huesos, para su sistema cardiovascular, etc. O sea que hay que manejarlo bien completo. Así es. Doctor, muchísimas gracias por esta participación. Su información de contacto para el público. Sí, Instituto de Ginecología, estamos en Facebook, estamos en Instagram también como Instituto de Ginecología y en Twitter. En Twitter, así es. El doctor Alfonso Laverne estuvo con nosotros hoy hablando de este controversial pero interesante tema de la menopausia.